Que vamos a seguir con nuestra serie Te irá bien. Hablábamos la semana pasada acerca de Isaías y cómo hizo esta declaración en medio de un momento difícil para el pueblo de Israel. Hablaba de situaciones complejas para toda la sociedad, pero dice que al justo le va a ir bien. Y explicábamos quién era el justo. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos que no era alguien bien portado y que le ponían 10 en todo lo que hacía, sino alguien que había puesto su confianza en Jesús, alguien que había dado su vida para que a través del sacrificio de Cristo él pudiera ser declarado justo? Muy bien, vamos entonces ahora a uno de los relatos previos a ese momento que veíamos el viernes anterior. Pero antes quisiera pedirles que oráramos. Señor, dirige este tiempo, usa, Señor, básicamente lo que vamos a escuchar, que sea tu palabra, Señor, la que nos desafíe, la que nos mueva a la práctica, la que nos convenza de nuestra situación actual. Danos, Señor, la oportunidad de hacer todo lo que sea necesario con tal de estar en el centro de tu voluntad, Señor. Este tiempo es para ti y por eso, Señor, te lo entregamos. En el nombre de Jesús, amén. Segunda de Crónicas 26 tiene un relato de vida. Vamos a explorar la vida de un rey. Quiero invitarles a que veamos una verdad profunda en este texto, en este capítulo. La certeza, la seguridad de que en Cristo nos va a ir bien, y lo vamos a ver. El viernes pasado lo vimos de una manera un tanto, digamos, teórica, pero ahora vamos a ver un estudio de caso. Vamos a estudiar la vida de este rey. No se trata de decir te va a ir bien como cuando uno pregunta a otra persona que tiene ratos de no ver, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? No, pues bien, ¿verdad? O cuando uno se despide, le dice que te vaya bien, porque es el deseo de nuestras relaciones interpersonales, es que a todos nos estén saliendo las cosas bien. Al hablar de esta frase, nosotros no solamente estamos teniendo un optimismo, algo superficial, es en realidad una convicción de lo que la Biblia expone para aquel que sigue sus indicaciones. ¿Qué significa que las cosas nos van a ir bien en Cristo? ¿Qué significa? Mire, a usted le va a ir bien si usted pone su confianza en Jesús. ¿Qué significa? ¿Es que no nos van a venir problemas? ¿Tenemos repelente en contra de los problemas solamente porque estamos en Cristo? No, la respuesta es: vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Significa el hecho de que nos va a ir bien, de que ya tenemos el éxito garantizado y que solo es cuestión de tiempo y ya nos vamos a volver virales, porque en realidad todos tienen que conocer el gran trabajo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Es éxito garantizado? No. Te va a ir bien es algo más profundo, es algo que tiene que ver con un proceso de transformación que Dios está haciendo en nosotros. Y por eso vamos entonces ahora a ver este ejemplo de este rey que comenzó siendo muy jovencito, un líder inesperado, que es el rey Uzías. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 para ver este primer principio. Dice Segunda de Crónicas 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad. ¿Se imagina usted un jovencito de 16 años tomando el liderazgo de toda una nación? Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. 52 años ya es bastante. El reinado que tuvo fue para poder producir muchos cambios. Vamos a ver entonces, versículo 3, el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Primera cosa que vamos a ver de este rey, la perseverancia en la búsqueda de Dios. Como resultado de esta perseverancia, la Biblia plantea de manera clara que Dios bendijo las cosas que este rey hizo para la nación. Pensar en alguien de 16 años cargando todo el peso del liderazgo de una nación es pensar en un adolescente, pensar en alguien sin mucha experiencia, digamos. Probablemente podríamos indagar con algunos estudiosos y quizás algunos podrían decir que no pasó por un proceso, digamos, y fue tomado y fue, quizás le dijeron, ¿verdad? Tú vas a estar aquí, porque fue la situación en la que retoma él el liderazgo, fue una situación complicada. ¿Quién de nosotros no ha tenido en algún momento alguna carga de responsabilidad que le parece demasiado grande para poderla sacar adelante? Yo me he encontrado en muchos momentos como preguntándome, ¿cómo voy a hacer? Imagínese usted cómo estaba este rey al inicio. Pero él hace algo que para nosotros tiene que ser la clave de nuestro actuar diario. Él buscó a Jehová, dice el versículo 5. Dice que persistió en buscar al Señor. Usías llegó al trono en un momento difícil, después de algunos eventos que sucedieron de manera trágica en el reinado de Amasías. Prácticamente encontramos a Jerusalén en un desorden, en un caos. Su muralla estaba destruida, su templo y su palacio habían sido vaciados de sus tesoros y algunos habitantes incluso habían sido llevados como rehenes. El reino del sur estaba enfrentando amenazas. Ustedes han escuchado cómo los filisteos también asediaban y otras naciones también. Así que lo que sucedía afuera era tremendo, pero también lo que estaba pasando adentro de la nación de Israel era de mucho cuidado, porque Israel se había convertido en una nación idólatra. Había mucho sincretismo religioso. Habían mezclado la adoración a Dios con la adoración a otras deidades, con otros cultos paganos, y ellos pensaban que estaban obrando bien. Así que cuando llega Usías, la decisión más importante que él toma a esa corta edad es buscar a Dios. Porque el bienestar, la bendición, comienza cuando nosotros dejamos de tener el control y cuando comenzamos a buscar al Señor. Si usted está pasando por un momento que no encuentra qué hacer, la clave que la palabra de Dios nos da es descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Cuando nosotros dejamos de luchar, de exigir, cuando nosotros comenzamos a tener este corazón diciendo, no, pues aquí es donde tengo que encontrar la solución para todos mis problemas, algo pasa. Y esta palabra persistir, de la que está mencionando, acerca de la actitud de Usías, nos habla de constancia, nos habla de hábito. Es una decisión que Usías fue tomando no solamente el primer día de su reinado, sino que cada día él comienza y dice, yo ante tanto desafío que tengo por delante, tengo que buscar del Señor porque yo solo no puedo. Yo necesito que Dios me ayude. Y cada día, de manera persistente, de manera constante, Usías busca al Señor. Y Usías comienza a tener dirección de él. Así que la prosperidad de Usías no vino como resultado de un golpe de suerte. Él no de repente encontró y le preguntó a ChatGPT cómo podía gobernar y de repente le dio la respuesta. Él sabía que el secreto de la vida se encuentra en el Señor. Y el liderazgo en realidad demanda de sabiduría,
demanda de paciencia, demanda de cosas que no vienen como resultado de algo inmediato. Es algo que se diseña con la perseverancia, la persistencia, y eso fue lo que hizo. Por eso esos 52 años fueron de mucha prosperidad. La prosperidad, el bienestar, comienza con la búsqueda real del Señor. No es una fórmula mágica, es en realidad una relación personal con el Señor. No es algo que usted dice, bueno, yo veo que esa persona cómo busca del Señor y a saber qué le está pasando en su cerebro, y a veces se ve como rara a la gente que busca de Dios, ¿verdad? Pero es que en realidad uno tiene que tomar decisiones de cómo va a enfrentar la vida. Si va a darle la oportunidad a Dios o cada quien va a librar solo esta batalla. Usted no busque en la vida las añadiduras, busque aquel que tiene el poder para poder darle más que solamente algo material, que le da aquello que trasciende lo que usted puede llegar a conocer, una paz que Él ha prometido. ¿Quiere usted entonces tomar esta clave de vida? ¿Quiere usted perseverar, persistir? ¿Cómo está su búsqueda del Señor? Si usted puede medir su relación con Dios en esta mañana, ¿es algo natural? ¿Es ocasional? ¿O es algo que en realidad es prioritario para usted? Esto no solamente uno lo expresa, uno lo demuestra. Uno puede decir, para mí es prioridad porque he hecho esto, esto y esto. ¿Qué podría decir usted? ¿Cómo podría describir su búsqueda, su persistencia de su relación con Dios? Usías, en este caso, hizo todo esto, y vamos a ver entonces en los siguientes versículos cuál fue el resultado. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 15. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Una decisión tiene consecuencias. En el caso de Usías, él toma la decisión de buscar de manera persistente a Dios, y Dios le concede el hecho de saber gobernar, tener amplia creatividad. Yo creería que sería, si estuviera en el presente, una de las personas que estuviéramos consultando desde nuestra vicerrectoría de investigación para hacer diferentes trabajos, ¿verdad? Porque era amigo de la agricultura.
era alguien que de manera ingeniosa comenzó a utilizar la ingeniería o los ingenieros para que pudieran crear artefactos de defensa y de ataque contra otros ejércitos. Y todo lo que menciona aquí, en realidad, son situaciones en las cuales se nota tremendamente la bendición de Dios. El éxito de él fue impresionante. Era reconocido por los demás pueblos vecinos. Le tenían temor por todo lo que había llegado a hacer. Fortificó ciudades, organizó el ejército, promovió la agricultura, desarrolló innovaciones y extendió su fama por todas estas cosas con propiedad, porque la gente veía cómo Dios le bendecía. En muchos sentidos se volvió un reformador, un estratega. ¿Y cuál fue su secreto? La dependencia de Dios, su búsqueda del Señor, la persistencia en su relación con Dios. El mundo al final termina admirando los resultados, pero al final los resultados no son más que un proceso en la presencia de Dios. Dios lo que ve, no le interesan al final nuestras acciones como tal, ¿verdad? Le interesa el corazón. Él ve la intención del corazón con la que nosotros hacemos. Y en este caso, Usías supo manejar su éxito para bendición de la nación. Él supo usar todas estas cosas para generar situaciones que iban a ser de beneficio para todos. La verdadera prosperidad no se logra medir por los hallazgos, los hitos vistos de forma palpable, sino por la profundidad de nuestra relación con Dios. Así que si quisiera usted explorar un poco más, ¿verdad? Métase ahí a ver por qué era amigo de la agricultura. En realidad hay tantas cosas que podemos apreciar de la vida de este rey, que demuestra que tenía una mentalidad y un corazón de verdad bastante bien puesto, ¿verdad? Como decimos nosotros, alguien que estaba puesto como líder para poder bendecir a muchas personas. Podemos pensar nosotros, ¿en qué áreas de nuestra vida estamos midiendo el bienestar? ¿Cómo dice usted, cómo se encuentra usted en esta mañana? ¿Se encuentra bien? ¿Cómo está midiendo su bienestar en el trabajo? ¿Cómo está usted en su familia? ¿Está conforme usted en esta mañana? No digo conforme de que ya no va a hacer nada, sino en realidad satisfecho con cómo se está desarrollando su vida hasta el momento. Este texto es muy importante porque básicamente nos está recordando que el centro del éxito no es la autoexaltación, es en realidad el servicio, es en realidad la rendición al Señor para dar resultados para los demás. No sé si usted conoce la historia de la doctora Ide Scudder. Ella fue misionera en India. Ella era una doctora, enfermera, que al final, al ver la situación en India, termina fundando uno de los hospitales más grandes en ese país. Tuvo un impacto tremendo. Pero ella dijo una frase que me parece interesante en este contexto que estamos reflexionando en Segunda de Crónicas 26. Ella dijo, habiendo hecho ese gran aporte para la sociedad, dijo: mi meta nunca fue ser grande, sino estar en las manos de Dios para que Él hiciera lo que Él quisiera. Hizo no poquito, ¿verdad? Hizo un hospital para poder ayudar a toda la gente que estaba pasando grandes necesidades. Pero al final ella dice: no estoy buscando que la gente me reconozca como alguien grande, solamente he buscado estar en las manos de Dios para que me ocupe a mí para hacer su voluntad. Y qué tremendo, porque en realidad nosotros vemos la sociedad y lo que encontramos es cada quien buscando el reconocimiento propio, ponerse bajo la luz para decir: aquí estoy. Y para que
la gente le reconozca sus grandes capacidades. Pero la Biblia dice que el que quiere ser grande entre vosotros, dijo Jesús, tiene que ser su servidor. Y este rey había comprendido este principio. Había comprendido que necesitaba ocupar la bendición de Dios no para acumular cosas para sí mismo, sino para bendecir a los demás. El pastor John Piper dijo, nuestra mayor necesidad no es otra bendición, sino una mayor conciencia de las bendiciones que ya poseemos. Se lo voy a repetir. Dijo, nuestra mayor necesidad no es otra bendición, sino una mayor conciencia de las bendiciones que ya poseemos. ¿Cómo está usted administrando su vida, sus talentos, sus recursos? Este rey, el rey Usías, se propuso en su corazón, suena bastante a Daniel, él toma con determinación buscar al Señor de manera persistente. Y como resultado, Dios le bendice. Pero este rey no se queda con esa bendición de Dios, sino que comienza a generar cambios en la nación para poder dar bienestar también a otras personas. ¿Qué pasa cuando alguien está haciendo, bendiciendo, teniendo esta popularidad, este éxito? Muchas personas dicen que es un momento, quizás a veces incluso más delicado que encontrarse en una tentación, porque probablemente puede comenzar a pensar que todo está surgiendo por su gran capacidad. Leamos el versículo 16 y lo que hasta terminar el capítulo, porque precisamente el rey Usías, ante toda esta gran fama, cede al éxito y tiene consecuencias. Dice en el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Así que la historia del rey Usías no es solamente de ascenso y de popularidad y de creación, de innovación, tiene mucho de lo que puede llegarnos a pasar también a nosotros. La Biblia es honesta completamente y muestra la vida de las personas tal y como sucedió. Dice en el versículo 16 que cuando Usías ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina y se rebeló contra Jehová su Dios. Y Usías es un ejemplo perfecto de un hombre que tuvo más éxito al manejar la adversidad que estaba pasando su nación que poder manejar el éxito. El manejar el éxito no es tan fácil. Y él sucumbió ante las palabras que los demás decían de él,
Los demás probablemente pasaban admirándole y él comenzó a inflar su ego y comenzó a decir que por mi causa Israel está de esta forma y el reino lo tenemos de esta manera y los demás vienen a preguntarnos cómo se hacen las cosas y comienza entonces todo este proceso sumamente difícil. Y cuando estuvo de esta manera, olvidó cuál era la fuente de su prosperidad. ¿Se recuerdan que comenzamos nosotros con un chico adolescente tratando de gobernar a una nación y que toma la mejor decisión? Y cómo el Señor le bendijo por estarle buscando continuamente, por depender de Él. La Biblia es clara cuando nos llama a nosotros: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En realidad, el llamado del Señor para nosotros en esta mañana es, si tú no me estás buscando, tú pensás que estás viviendo la vida y lo estás haciendo bien. Pero si yo no estoy en la ecuación, eso no está sirviendo para nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El llamado del Señor, por medio de el ejemplo de este rey, es en realidad no salirnos de su presencia, de estar con Él, de buscarle continuamente. Usías quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Él quiso hacer cosas que le tocaban hacer solamente a los sacerdotes. No se conformó solamente con ser un buen rey. Él ya quería usurpar todo y llevarse la gloria para sí mismo. El resultado fue, si podemos ubicarnos en este relato, fue instantáneo. Él se llenó de ira porque le estaban diciendo: mira, lo que estás haciendo no es correcto. Eso va en contra de lo que Dios ya estableció. Y él ha de haber dicho, ¿verdad?, con su traje real: ¿me estás hablando a mí que soy el rey? ¿Me estás diciendo, me estás llamando la atención a mí que mira todo lo que yo he hecho, cuántos años yo los he gobernado, y ustedes, sacerdotes, ¿qué piensan? Y se llenó de ira. Y en ese momento dice la Biblia que en su frente comienza entonces a aparecer esta lepra. Y es que en el sistema del pueblo de Israel, Dios había separado claramente las funciones del rey y del sacerdote. Así que mezclarlas no solamente era algo ilegal, sino que era un acto de arrogancia, era un acto de, miren, yo vengo y yo aquí soy el que le doy sacrificio a Dios, yo cuando quiera puedo entrar, puedo hacer lo que quiera. Así que comenzó a romper límites, porque eso pasa cuando el orgullo entra en el corazón. Al final va a llegar un momento donde la lepra va a comenzar a manifestarse. Probablemente somos muy buenos en lo que hacemos, pero cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, al final se va a notar, se va a hacer visible. La lepra era algo, obviamente se podía notar y toda la gente, me imagino que cuando vio que esto sucede, se ha de ver alarmado y pues ya le tocaba todo lo que estaba establecido también para un leproso. El problema de Usías era que no estaba contento con la verdadera autoridad. ¿Cuál era la verdadera autoridad? La verdadera autoridad no era él, la verdadera autoridad era Dios. Y Dios le había delegado a él autoridad para ejercer como rey, pero él quería agregar todo el poder absoluto. Pero en realidad esto no tiene ningún tipo de significado para Dios. Dios al final es y seguirá siendo rey, no nosotros. Y este fue un principio que tuvo que aprender a las malas este rey. Eso nos enseña que el éxito sin humildad en realidad puede llegar a convertirse en una maldición. Alguien que no le da la gloria a Dios, al final termina siendo un ejemplo de lo que no hay que hacer. Este rey pasó 52 años haciendo cosas increíbles, pero ¿cómo queda a la luz del escrito de las Sagradas Escrituras? Pues queda para nosotros como un mal ejemplo. Y es así como nuestra vida también puede llegar a quedar
cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Y por eso es importante que la vivamos a su manera. Usías entró en el templo arrogante y se fue como un leproso humillado. Permaneció así por el resto de su vida. Ni siquiera pudo entrar a los atrios exteriores que estaban abiertos para que, como cualquier otra persona, pudiera llegar a adorar. Él fue excluido completamente. Y al final, pensando que tenía el control, al final lo que sucede es que su propia libertad incluso fue restringida. Tuvo que pagar por todo esto. Ahora quisiera que hiciéramos una pausa intencional para pensar un momento. Porque si este rey perseveró en buscar al Señor y el Señor le prosperó y Dios le dio la oportunidad de ser de bendición para toda la nación, pero se enalteció y pasó por todo esto, nosotros tenemos que saber cómo podemos vivir, cómo debemos hacerlo. Y la Biblia es nuestro manual para saber cómo llevar la vida. La Biblia presenta a Jesús como un modelo perfecto. En Usías nosotros vemos potencial, pero vemos el peligro del corazón del ser humano. En Jesús nosotros vemos cómo hay obediencia. A pesar de la tentación, él estaba claro, como dice Juan 3:30, que él tenía que hacer la voluntad del Padre. En Usías nosotros encontramos un rey que se desvió, pero en Jesús nosotros encontramos un rey que nunca se desvió, nunca buscó ocupar un lugar que no le correspondía. Él renunció a su propia gloria para poder salvarnos. Así que donde Usías fracasó por su orgullo, Jesús triunfó por su humildad y por su amor. Jesús no solamente predicó de la humildad, él la modeló, y de esta manera dice en Isaías también que él, como una profecía, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque va a ver todo lo que causó el hecho de su sufrimiento y su abnegación. Así que la invitación en esta mañana es depender del Señor, ponerle como prioridad. El Señor dice que si le buscamos, vamos a ser como un árbol que está plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así que, ¿a qué nos referimos nosotros con este tema que le hemos puesto a esta serie? ¿Qué significa te va a ir bien? Significa una frase de no todo va a estar bien, a pesar de todo lo que está pasando, ponga buena cara. No estamos diciendo eso. No significa la ausencia de problemas. No significa que nadie le va a criticar. No significa que nunca se va a enfermar o que nunca va a experimentar pérdida. Significa que en cada una de esas circunstancias usted va a poder vivir anclado en una esperanza inconmovible. Usted sabe que Dios está con usted, que Dios tiene el control de su vida, que su propósito se va a cumplir en usted. Así como Usías prosperó mientras buscaba a Dios, así nosotros vamos a prosperar en lo que verdaderamente importa, si nosotros permanecemos conectados de Dios. ¿Se recuerdan aquellos amigos de Daniel que fueron metidos al horno de fuego? El Señor no vino y no dijo, vamos a apagar el fuego para que ellos no pasen este momento tan difícil. El fuego hasta lo encendieron más. Y ellos tuvieron que pasar por el fuego, pero ahí, en ese problema tan complicado, Dios muestra que no solamente el rey pudo ver 3 personas ahí, habían 4, porque Dios mismo había llegado y les había dado la oportunidad de que su vestimenta no se quemara, de que ellos, a pesar de estar en esa gran tribulación, ellos lograron salir con vida. Lo que ofrece el Evangelio no es algo
para sentirnos bien. Usted probablemente se va a sentir mal. Quizás van a haber momentos de dolor. Pero lo que le ofrece es la compañía permanente de aquel que le va a sostener para que usted logre pasar esos momentos difíciles. Y eso es algo invaluable. ¿Qué puede hacer usted para aplicar esta confianza? Bueno, haga de la búsqueda de Dios su prioridad. El relato es completamente claro. Busque al Señor, lea su palabra, ore, busque su dirección. No lo vea como una obligación, no lo vea como, uy, ¿qué van a decir si yo no lo estoy haciendo? Porque no es para la gente, es en realidad para tener la dirección de Dios. La Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Así que busque al Señor. También practique la gratitud y la humildad. Si usted quiere en realidad tener prosperidad, bendición y éxito, sea humilde, sea agradecido, reconozca que todo lo bueno viene de Dios, reconozca que Él está haciendo en su vida algo perfecto. Y número 3, comparta la confianza que usted tiene con otras personas, sea un testimonio vivo para que otros también sepan, porque no se trata de, yo puedo la clave para la vida y no se lo voy a decir a nadie. No, usted está puesto como un embajador, está puesto como luz, está puesto para poder compartir su fe con otras personas. Como Uzías, podemos llegar a experimentar bienestar, prosperidad, cuando buscamos a Dios con todo el corazón. Pero a diferencia de Uzías, nosotros podemos evitar este tipo de caídas o este tipo de situaciones si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Si nosotros vivimos bajo los principios que plantea la palabra, no hay donde perderse. Estos principios son la lámpara que va a iluminar nuestro camino. Si usted confía en el Señor, Él no le va a defraudar. Si usted ha decaído en su confianza al Señor, renueve, ¿verdad? Ahí sus votos con Él. Dígale, yo te voy a buscar, yo voy a estar a pesar de todo, voy a seguirte con todo el corazón. Pase lo que pase, sabemos que en Cristo las cosas nos van a ir bien porque Él está con nosotros, porque Él es la clave de la vida. No porque todo sea fácil, sino porque en Él todo lo que suceda va a estar bien. Dice la Biblia que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esa es una buena noticia para nosotros. Si yo le pregunto en esta mañana, dígame, ¿qué le tiene preocupado? ¿Qué le tiene hastiado? Y usted me va a comenzar a decir un montonazo de cosas. Pero yo también les quiero preguntar en esta mañana, ¿qué podemos reconocer que Dios sí o sí hace que cambia todo nuestro panorama? Y entonces vamos a ver a ese Cristo reinando a pesar de nuestras incomodidades y de las cosas que no nos están saliendo bien a nuestro alrededor, porque Él está por encima de nuestras circunstancias. Así que le animo a que con este ejemplo del rey Uzías no nos separemos de esa clave, perseveremos, persistamos en nuestra búsqueda del Señor, y cuando el Señor nos bendiga, hagámoslo, hagamos todas las cosas para bendecir a los demás. Él tiene planes perfectos para nuestras vidas. Y si usted puede ver a la par suya, adelante, atrás, usted se va a encontrar con otras personas que son totalmente diferentes a usted. Bueno, el plan de Dios para esa persona es completamente distinto para el suyo. Él nos ha diseñado para algo en especial. Así que cada quien necesitamos estar cerca del Señor y hacer para lo que Él nos ha creado.